Y ya la inicié y ahora sí, entonces les vamos a dar el tiempo a nuestras maestras para que puedan iniciar. Perfecto, ya estamos aquí. Entonces, como decía Scarlett, en este momento vamos a iniciar con nuestro estudio. Voy a compartir yo mi pantalla para que puedan ver, solo que no... ok. Me cuentan si ya pueden ver la presentación. ¿Ya se puede ver? Sí, ya se ve. Ok. Amén. Entonces vamos a empezar acá. Y ahorita voy a empezar. Entonces, a transmitir ya. Ya la ven. Ya la ven, ¿verdad? Perfecto. Es que no estaba en la pantalla completa. Entonces, vamos a estar estudiando la Carta de Santiago. En este momento, permítanme, ok. Ahí está. Esta clase la queremos dedicar exclusivamente al contexto. ¿Y por qué al contexto? Es importante que, no sé qué pasa con mi compu, pero espero que la puedan ver. Sí se ve. Ok. Bueno, es importante el contexto porque el contexto es lo que nos proporciona hechos y situaciones dentro de una situación específica. Esto nos ayuda a comprender mejor una situación. En este caso, nuestra situación es el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a estar abordando factores o más bien hechos, ¿verdad? De cómo fue esta carta escrita, quién la escribió, para quién iba escrita en ese momento específico, porque como tú ya lo mencionaste, Scarlett, esa es una carta que actualmente se puede poner en práctica, es una carta que sigue teniendo vigencia como toda la palabra del Señor, ¿verdad? Que sigue siendo cierta. Em, También vamos a ver aspectos del autor, ¿verdad? Y que son importantes para comprender la carta como tal. También tenemos preparada una simulación de la carta, entonces una de nosotras va a leer la carta como si fuera la autora y ustedes que están de público, los destinatarios. Y también vamos a hablar en general de los 5 capítulos que componen la carta, ¿verdad? Entonces, yo quiero empezar contándoles en dónde encontramos esta carta, ¿verdad? Y esta carta la encontramos en el Nuevo Testamento. Y antes de proseguir con más hechos o evidencias de esta carta, queremos también recordar lo importante del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo está compuesta nuestra Biblia. Nuestra Biblia pues tiene 66 libros. 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Y encontramos la división de este Nuevo Testamento. Y la división es que 4 de estos libros son los 4 evangelios, luego tenemos un libro histórico que es el libro de Hechos, luego están las 9 cartas de Pablo dirigidas a iglesias o a congregaciones. Luego tenemos las 4 cartas de Pablo que son dirigidas a personas individuales, o sea, son más específicas. Y luego están las 8 cartas generales o universales. Dentro de estas 8 cartas generales o universales es donde encontramos a Santiago. Está Hebreos, perdón, está Santiago, está Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y también encontramos Judas. Pero como el libro que estamos estudiando en este momento es Santiago, ahora podemos saber que la categoría en la que se encuentra es dentro de estas 8 cartas generales o universales.
Y obviamente también tenemos el libro de Revelación, que es Apocalipsis, se le conoce como el libro de Revelación. No es que los otros libros no nos revelen qué dice Dios o qué hizo Jesús. Sin embargo, este se conoce como un libro de revelación porque la mayoría de su contenido aún está por suceder, ¿verdad? Son las promesas y también es una esperanza para nosotros como cristianos en que Dios cumple sus promesas todo el tiempo, ¿verdad? En el pasado, en el presente y aún las cumplirá en el futuro, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos que Santiago lo encontramos en el Nuevo Testamento. Voy a intentar compartir la presentación completa nuevamente. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya funcionó. Entonces, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 45 o 50 después de Cristo. Quiero que veamos que no hay una fecha exacta, ¿verdad? En la historia está registrada que pudo haber sido aproximadamente en esos años, pero no dice que fue en un año exacto, ¿verdad? También esta carta se da durante los primeros años de la historia de la iglesia. O sea, esta carta es un pilar en la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque se da cuando empieza a surgir la iglesia primitiva. ¿Para quién iba esta carta? Esta carta iba dirigida a las 12 tribus dispersas. Las 12 tribus dispersas son el destinatario de esta carta, pero respecto a eso nos va a hablar un poquito más Moni. Pero como dato general, yo les puedo decir que estas tribus eran dispersas, o sea, reciben el nombre de dispersas porque estaban en dispersión. Era el tiempo de la diáspora, es decir, que vamos a regresar al momento donde Jesús es crucificado y luego se da su resurrección y luego él asciende al Padre, ¿verdad? En ese momento o en ese tiempo después de la ascensión, empiezan a haber más personas que creen en Jesús y lo que empiezan a creer en él como su Salvador y como su Mesías. Personas que antes no creían lo que él decía, pero cuando vieron lo que sucedió, como él fue crucificado y se dieron cuenta que él hablaba la verdad, se convirtieron a Jesús, ¿verdad? O sea, empezaron a creer en Jesús como su Mesías y Salvador. Pero así como hubo personas que empezaron a llegar a los pies de Jesús, también hubo oposición. O sea, creció la creencia, por así decirlo, en cuanto a miembros, pero también creció la oposición. Entonces, estos cristianos empezaron a ser perseguidos. Yo creo que ahora que ya tenemos la presentación en grande, ya logran ver este mapita y estos cristianos tuvieron que, valga la redundancia, dispersarse. Tuvieron que emigrar a otros lugares porque la persecución era realmente fuerte, ¿verdad? O sea, los mataban, los encarcelaban, los mataban, independientemente de quién fuera. Si su creencia era Jesús, moría. Entonces ellos tuvieron que empezar a migrar a lugares como Chipre, Antioquía y Fenicia. Y luego tenemos también dentro del contexto que es una carta de carácter práctico. Es decir, que a pesar que fue escrita para unos destinatarios específicos, en ese momento específico, es una carta que se puede practicar o realizar actualmente. Es una carta que nos va a dar no el consejo, porque más que un consejo es la verdadera forma en la cual tendríamos que vivir si nosotros decimos que somos salvos, si nosotros nos hacemos llamar creyentes, seguidores de Jesús, ¿verdad? Esta es una carta que no tiene ninguna complicación, es simple y directa, ¿verdad? Y nos enseña cómo debería ser nuestra vida si realmente nosotros somos cristianos seguidores de Jesús, ¿verdad? Es una carta que también, pues obviamente se puede leer en público o en una congregación determinada. Ahora sí, vamos a hablar sobre el autor.
Y cuando hablamos del libro de Santiago, pues ustedes, ¿quién creen que es el autor del libro de Santiago? Pues valga la redundancia, es Santiago. Pero ven qué interesante es conocer el contexto, porque aquí vamos a entender quién realmente es el autor, de qué Santiago se está hablando, de dónde proviene su nombre. Y tenemos que en griego, es decir, Santiago es ya la traducción contemporánea y moderna que se utiliza actualmente, ¿verdad? Pero esta sería, o sea, Santiago es la castellanización, que viene del griego Jacobos, hebreo Jacob, que es Jacobo. Pero nosotras que hemos leído la Biblia, en la gran mayoría, por ahí hay alguien que tal vez no ha leído tanto, encontramos varios Jacobos en la Biblia, ¿verdad? Entonces uno podría preguntarse, pero entonces, ¿cuál de todos fue? ¿Verdad? Y hay dos que son muy cercanos con Jesús, y este es el hijo de Zebedeo y el hijo de Alfeo. Y podría interpretarse que alguno de ellos dos pudo haber sido quien la escribió, pero la evidencia y la historia registran que el Jacobo o el Santiago que escribió esta carta es el medio hermano de Jesús. E incluso la misma Biblia lo confirma, ¿verdad? Confirma la relación entre Santiago y Jesús, ¿verdad? Que eran medios hermanos. Es bien interesante cuando empezamos a estudiar al autor como tal, ¿verdad? Y dentro de las características más impresionantes, porque son muchas, pero dentro de las más importantes que encontramos con Mónica y con Miss Lesbia, fueron en que Jacobo o Santiago, a pesar de ser medio hermano de Jesús, porque eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre, porque sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y los hermanos de Jesús, pues obviamente entre María y José, que eran esposos, ¿verdad? Regresando al autor de este libro. Es bien interesante cuando lo estudiamos y entendemos que en un principio Jacobo no creía, ni Jacobo ni sus hermanos creían en Jesús. Yo cuando leí eso, yo me quedé impresionada porque yo dije, o sea, pero si lo tenía ahí a la par, o sea, cómo no creían, verdad? O sea, yo no concebía que no creían, pero a veces nosotros somos así, ¿verdad? Estamos viendo las cosas y no las creemos, o estamos viendo las cosas y creemos otra cosa, no sé, ¿verdad? Pero a nosotros también a veces nos pasa porque sabemos que Dios tiene el control de todo y muchas veces no creemos en ese control, nos afligimos, estamos ansiosos, nos pasan tantas cosas, ¿verdad? Que no deberían pasarnos, porque deberíamos descansar en el control que Dios tiene sobre cada una de nuestras situaciones, ¿verdad? Entonces dije, no soy tan diferente a Jacob. Entonces, él y sus hermanos no creen en Jesús, e incluso los hermanos le decían a Jesús que fuera a Judea, ¿verdad? Donde Jesús corría peligro, Jesús corría el riesgo. Y ellos le decían como que anda, anda. Y yo decía, ¿cómo tus propios hermanos básicamente te están traicionando? Pero más que traición, era que ellos realmente no creían en Jesús como Mesías, y por eso lo enviaban, ¿verdad? Pero aquí es donde viene la parte aún más sorprendente, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, cuando Él resucita, Jesús resucitado se le aparece a Santiago. Y ahí él cree, ¿verdad? Pero ese no es solo una aparición en el que, bueno, entonces sí eres quien dijiste que eras. Entonces yo ya te creo y te sigo. No, o sea, lo que pasó Santiago fue una transformación de 180. De verdad fue un encuentro divino para Santiago. Miren, aquí yo tengo un calcetín. En el Buen Chapín decimos, le dio vuelta al calcetín, de verdad, o sea, el calcetín estaba así, y miren, fue una vuelta total. Este calcetín es de mi tío, no vaya usted a creer que yo saber de dónde me lo saqué,
Pero vamos a la transformación tan impresionante que tuvo Santiago. Fue una transformación del corazón. O sea, él no volvió a ser el mismo. Y nosotras deberíamos de ser iguales. O sea, una vez que somos salvas, no deberíamos comportarnos de la misma manera en que nos comportábamos antes de conocer a Jesús. Y de esto es de lo que también nos habla Santiago, ¿verdad? Y cómo se ve esa transformación en el libro. Desde que empezamos a leer Santiago, cuando él se presenta, dice, yo, Santiago, esclavo o siervo, en algunas otras versiones, de Jesucristo, de Dios. O sea, él no viene a decir, yo soy Santiago, el medio hermano de Jesús, y por lo tanto tengo influencia. O sea, no, él sabe quién es el Mesías. A través de ese encuentro que él tiene una transformación de corazón, y cuando existe una transformación en el corazón, automáticamente hay una transformación en la mente, en la actitud, en el actuar, ¿verdad? O sea, hay algo que tiene que marcar la diferencia, algo que tiene que ser totalmente diferente de lo que fue antes, ¿verdad? Y es aquí donde también Santiago, con su actuar, con sus acciones, con sus enseñanzas, ¿verdad? Porque él no se queda callado, él no se guarda para él que hay un Salvador, él lo comparte, ¿no? Y empieza a ser uno de los pilares de la iglesia y a tener mucha influencia y autoridad sobre estas tribus, ¿verdad? Que han sido dispersadas. También encontramos como evidencia histórica que este Santiago era un hombre considerado de oración. Y un dato curioso es que era llamado rodillas de camello. Y aquí pusimos las rodillas del camello. Miren cómo están, todas encalladas, diría la misa. Pero era un hombre que sabía que la oración también era parte de su transformación y también era parte del diario vivir de un salvo. O sea, la oración no podía faltar. Y pues obviamente si lo apodaban, lo apodaban como rodillas de camello, quiere decir que era un hombre que oraba, yo no sé cuánto tiempo, ni cuántas horas, pero muy probable de una manera muy regular, ¿verdad? También una característica importante de conocer es que su estilo era diferente al de Pablo. No solo porque Pablo nos presenta información teológica y también Pablo muchas veces va al fondo teológico en lo que él nos ha dejado escrito, pero Santiago no es así. Santiago nos transmite de una manera simple y concreta la carta, lo que dice la carta, como decíamos al principio, no tiene una gran complejidad, sí, abarca varios temas, porque como lo colocamos aquí, ¿verdad? El orden es diferente. Y cuando nos referimos a orden, nosotras, tanto la Miss como Moni y como yo, coincidimos en que Pablo es un poquito más ordenado en sus escritos, mientras que Santiago habla de varios temas, pero muchas veces de un tema se va a otro y luego regresa al mismo tema y luego se va a otro. Son temas totalmente importantes, que son temas que también lidiamos cada día, pero no hay como que primero habla de esto, luego de esto. No, a veces habla de un tema, luego del otro, luego vuelve a regresar al tema principal, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo se va desarrollando la carta. Y también, pues, nos pusimos a investigar un poquito de cómo murió Santiago, ¿verdad? Y pues fue un mártir, ¿verdad? Él también fue un mártir. Él es lanzado de un templo y obviamente, como ya lo mencioné, en ese tiempo había tremenda persecución para los cristianos, ¿verdad? Fue en ese tiempo donde también fue la muerte de Esteban también, ¿verdad? Que es el primero que muere a raíz de sus creencias en Jesús. Lamentablemente, pues también Santiago muere
él es lanzado de un templo y con la mis estábamos viendo que aparte de que lo lanzan, cuando él cae, prácticamente lo rematan, ¿verdad? O sea, y yo me quedo impresionada de cómo todos estos mártires, ellos estaban conscientes, ¿verdad? En algún momento sabían que iban a morir por Cristo y aún así lo siguieron, ¿verdad? Y qué gran ejemplo para nosotros que estamos en una tierra en la cual no somos perseguidas, no, por ahí les vamos a caer mal a unos cuantos, pero eso no importa. No es lo mismo caerle mal a que te apedreen, ¿cierto? Entonces, cómo ellos vivieron la palabra, ¿verdad? Cómo fue tan verdadera para ellos al punto de morir, prácticamente morir por ella, ¿verdad? Y, y aquí nos tenemos que hacer nosotros una autorreflexión, ¿verdad? No es necesario que nos contesten en este momento, contéstenselos ustedes y ¿estarían ustedes dispuestas a morir eh, a causa del evangelio? Y ahora vamos con Moni, que nos va a hablar un poco de los destinatarios, el propósito de la carta y también con ella vamos a hacer la simulación. Hola, buenas noches. Pues bueno, como ya hemos visto bastante de Santiago, es un personaje bastante curioso, pero bastante importante también. Pero, ¿para quién fue escrita la carta de Santiago? Santiago fue escrito para la primera comunidad cristiana creyente en el Mesías. Esta comunidad, como bien lo mencionaba Kim, empezó a surgir luego de la ascensión de Jesús al Padre, alrededor de unos 2 años en que se iban sumando más y más personas que estaban creyendo en lo que había sucedido, en lo que habían visto, como lo mencionaba Kim, reconocían a Jesús como su Salvador y creían en sus enseñanzas, en las buenas nuevas. Y conforme iba creciendo la iglesia, por ende se daba inicio, era el completo inicio de la iglesia, y muchos de estos creyentes eran judíos, en su mayoría. Estos judíos fueron conocidos como judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque como mencionaba al principio, este término o esta distinción la obtienen porque ellos creían en Jesús como su Salvador y como el Mesías enviado del cielo. Entonces ellos se encargaban de estar proclamando las buenas nuevas, de estar hablando de la salvación de Jesús, de todo lo que Él había hecho, de todo lo que Él nos había enviado a hacer como sus discípulos, y sin embargo fueron completamente rechazados, ¿verdad? Parte de lo que mencionaba aquí era esto, en donde ellos se encontraban en Jerusalén, inició un ataque directo hacia los judíos mesiánicos. Y era que toda persona que escucharan hablar de las buenas nuevas era sacado de sus casas y directito a la muerte, ¿verdad? Ya sea espada o como fuera. Dentro de este periodo de persecución se da la muerte de Esteban. Y empiezan allí entonces a padecer ya o a pronunciarse a los que conocemos como mártires del Evangelio, ¿verdad? Esteban fue el primer mártir. Entonces, la persecución era tanta, que provocó este tiempo difícil para estos judíos cristianos. Entonces, eran rechazados tanto por los mismos judíos como por los gentiles. Es ahí cuando ellos empiezan a dispersarse, empiezan a huir y todo, y Santiago escribe esta carta como ánimo precisamente porque era un tiempo de exilio, por la misma persecución, el hambre estaba creciendo, además, eh, la persecución era muy fuerte, de verdad muy fuerte, y pues no querían como que morir tan inmediatamente, ¿verdad? Pero ese era trabajo de los apóstoles también, pero la cuestión es que decidieron agarrar sus cosas, sus pocas pertenencias y empezar a huir a las diferentes regiones en donde se empezó a establecer esta comunidad y a empezar a crecer
dentro de la iglesia como tal. Para Santiago fueron 20 años de liderazgo, 20 años en los que fue conocido como uno de los pilares más importantes de la iglesia. Esto lo podemos ver en Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 1 al 19, específicamente en el capítulo 13. Pero el contexto de esta parte de Gálatas habla acerca de las visitas de Pablo y cómo es que él visitaba también a los judíos dispersos porque estaban como en la misma temporada, y al único que veía de pie y perseverante era Santiago, ¿verdad? Entonces era admirado como pilar permanente y firme de la iglesia en su tiempo. Presidió el Concilio de Jerusalén, lo cual podemos encontrar en Hechos, capítulo 15, del versículo 13 al 21, en donde su intervención fue relevante para que los gentiles fueran reconocidos también como creyentes, ¿verdad? Ante los judíos. Y eh, él fue un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Fue uno de los líderes, como mencionábamos, que permaneció aún en medio de la persecución. Él permanecía firme. Puedo figurarme a un Santiago sobrio, tranquilo, pero no sé por qué, pero se me figura un hombre completamente sereno, porque en medio de la persecución, el poder seguir hablando sabiduría tenía que ser un hombre muy sereno. Pero esa es mi percepción de Santiago, hombre como tal, ¿verdad? Eh, en medio de de esta persecución, él se toma la molestia de empezar a escribir esta carta porque él también ofrecía un cuidado pastoral y una supervisión a los creyentes dispersos dentro y fuera de Jerusalén, para los que estaban escondidos dentro de Jerusalén y para los que habían tenido que huir fuera de Jerusalén. O sea, por eso les digo, yo lo imagino como una persona muy sobria como para venir y infundir ánimo y decir, no, permanece, no, permanece. Porque decirle a una persona permanece no es fácil. Y permanecer uno para poder decir eso tiene que ser guau. Insisto, es mi percepción de Santiago. Y por ese mismo cuidado, esa misma supervisión que él daba a los, como pastor, eh, como líder, los creyentes lo veían como un ejemplo de vida para seguir. ¿Quién no iba a querer seguir la vida de Santiago siendo una persona que se encargaba de animar, de cuidar, de proteger y sobre todo de dar guía, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Para entender un poco de lo que Santiago quiere dar a entender, les pregunto a ustedes y a cada uno se responderá, ¿cómo actuamos o cómo respondemos en medio de la dificultad? Es decir, nos quedamos sin trabajo, pienso, pero es un decir, el primer mes, ok, que voy a descansar, vamos a aprovechar, pero Dios proveerá. Porque soy fiel creyente, tengo fe, sé de los frutos del Espíritu, conozco de las enseñanzas que dejó Jesús, las bienaventuranzas y todo, ¿verdad? Hacemos ese contexto porque esta comunidad creía en la ley, en el Torah como tal. Entonces, estamos cimentados en esa fe, en esa creencia de la salvación de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando las dificultades se vienen una encima de otra? Primero me quedo sin trabajo, empieza una escasez financiera, bueno, por ende viene la escasez de hambre, perdón, por ende empieza el hambre y pues puede llegar hasta la muerte, ¿verdad? Porque sí, es cuando decimos nos está lloviendo sobre mojado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Consciente o inconscientemente, lo primero que hacemos es dejar de creer. Y eso es lo que le pasó al pueblo creyente.
En medio de las dificultades, lo que menos pensamos es en crecer como discípulos de Jesús. Eso lo pensamos cuando estamos bien, cuando estamos con la energía hasta arriba y decimos, no, yo soy discípulo y voy a empezar a creer y voy a permanecer, yo puedo, o nosotros podemos, vamos comunidad, vamos iglesia. Pero en medio de las dificultades, en medio de la lluvia, de tormenta, lo que menos pensamos es en eso. Y por lo general, solamente nos enfocamos en sobrevivir y en llegar al final de la tormenta, ¿verdad? Buscar la luz al final del túnel, como diríamos. Y en ese camino de buscar la luz, en ese camino de solamente sobrevivir, todas esas áreas en nuestra vida que necesitan transformación, simplemente cual árbol seco, se van quebrando y se van cayendo en el camino y van quedando dispersas. Pero Santiago, como decía Kim, quiere darle la vuelta completamente a ese pensamiento y recordarnos que las dificultades son la mejor oportunidad para nuestra fe. ¿Por qué? Porque por lo mismo de todo esto que el pueblo había pasado de persecución, ellos habían dejado de creer y habían dejado de proclamar de alguna manera las buenas nuevas. Era tanto lo que estaban viviendo en cuanto a la persecución que decidieron mejor poner su vista en sus propias riquezas, decidieron llenarse de egoísmo porque es que Dios no nos está cumpliendo lo que nos prometió, estaban enojados y díganme si sí o si no, cada uno de nosotros hemos sido ese pueblo creyente que duda en medio de las dificultades. Pero Santiago nos desafía a eso, a que Dios nos desafía a creer que las dificultades son los mejores tiempos que Dios quiere usar para llevarnos a una madurez en Cristo. Y es así. Y por eso nos estamos enamorando de Santiago y en lo personal me está encantando Santiago porque es demasiado directo. Nos exhorta a practicar una fe genuina, como les decía, en medio del bien o en medio del mal, permanecer firme en fe, saber que los frutos del Espíritu van a llegar, que todas las promesas se van a cumplir, permanecer firmes y no dudar, ¿verdad? Nos da esperanza y nos permite dar esperanza a través de sus palabras, porque sus palabras son bastante claras. Ya podremos extendernos un poquito más y la misma nos comentará un poquito más acerca de esto, pero de verdad Santiago es muy claro, muy claro. Sí, un poco desordenado, pero creo que nuestra mente a veces también nos juega un poquito chueco y al leerlo nos hace como el clic, ¿verdad? También nos habla de cómo debemos vivir correctamente como seguidores de Jesús, como las personas salvas que somos. Lejos de prohibiciones, Santiago nos da a través de palabras cortas y prácticas la manera de ir caminando la vida con Jesús. Eso es lo emocionante, interesante y hermoso de Santiago, porque eso es lo que él nos está enseñando y nos va a llevar a través de cada uno de sus capítulos. En la siguiente diapositiva. La carta de Santiago como tal, ¿verdad? Es una carta llena de sabiduría porque Santiago está enfocado en permanecer proclamando las enseñanzas de Jesús y como vimos en los evangelios o como hemos leído ocasionalmente o a profundidad en los evangelios, Jesús enseñaba directo, aunque él enseñaba a través de parábolas, Santiago decide enseñar a través de la misma vida, ¿verdad? Y toma como base palabras de Jesús y o en una manera escrita como proverbios, ¿verdad? Para amarrar en frases cortas como proverbios estas prácticas que Él nos va entregando para vivir nuestra vida cristiana. En la carta, Santiago saluda, como pudimos ver anteriormente, a los cristianos
fuera de Israel. Él dirige este saludo a todos los cristianos fuera de Israel. Está compuesta de 5 capítulos y de 108 versículos. El género con el cual fue escrito es un género sapiencial profético. El género sapiensal, su énfasis es la sabiduría como tal. Esta aparece como llave para descubrir el sentido de la vida. Esto es emocionantísimo. Este estilo de escritura o este estilo de presentación del libro es similar a Proverbios, Eclesiastés y Job que encontramos en el Antiguo Testamento. Como les decía, tiene como entre poesía y prosa corta, pero directa para poder entenderlo mejor. ¿Qué es la sabiduría? Desde la óptica de los escritores sapiensales, la sabiduría es el arte de vivir en este mundo y tiene su base y configuración en el temor del Señor. Abarca todas las esferas de la vida y tiene que ver con todo aquello que ayude al individuo a ser industrioso, a desarrollar destrezas manuales y técnicas, a ser honesto, sobrio, casto y de buena reputación. Es una guía total de vida, total de vida. Y del lado profético, el énfasis de este libro permanece en la revelación divina. Que ahí es donde me atrevo a mencionar que por eso permanecen las palabras de Jesús, el mensaje proclamado por él mismo y la llamada al arrepentimiento. Es por eso que se conoce como sapiensal profético. Une ambos géneros, perdón. Es una epístola que fue catalogada también como una epístola de paja. Esto fue catalogado directamente por Martín Lutero, ¿verdad? Él como escritor, como mártir, como cristiano, él la describe así porque para él era como algo irritante, algo que causaba inconformidad, algo que te saca de tu zona de confort, que te hace pensar que quizás no es fácil de entender, pero si lo tomamos con amor, de verdad, es una joya preciosa, como dijo Miss Lesbia al principio. Y es uno de los libros más atacados también, eh, principalmente por la manera en que plantea sus dichos, por la manera de escritura de Santiago, ¿verdad? Porque hay versículos en los cuales podríamos creer que se contradice o versículos que están como un poco enredados, entonces por eso es atacado, porque es como, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga, verdad? Tú me estás diciendo esto, pero me estás diciendo lo contrario en el siguiente. Más que todo por eso, ¿verdad? Y ahorita, a continuación, queremos leerles a ustedes cómo sería actualmente recibir la carta de Santiago, ¿verdad? ¿Cómo iniciaría la carta de Santiago si nosotros somos ahorita ese pueblo creyente disperso fuera de Israel? Y para eso yo les quiero pedir que se concentren en su totalidad, si pueden cerrar sus ojos, porque nos vamos a trasladar directamente a los tiempos de Santiago y vamos a permitir desde este momento que cada una de sus palabras empiecen a penetrar en nuestra piel y en nuestro corazón. ¿Listos? Bueno, vamos entonces. Queridas hermanas y hermanos, les saluda Moni, esclava de Jesucristo desde Jerusalén. Gracia y paz a ustedes y a la iglesia que dirigen. Estoy maravillada de ver los milagros y a los hombres y mujeres que llegan a los pies de Cristo. Deseo que nada les falte y que vivan en total unión con los hermanos en la fe. Las animo a perseverar en medio de las circunstancias de aflicción y persecución. Sabemos que nuestro destino final no es en la tierra. Vamos a vivir con Jesucristo en la morada celestial. Las animo a no desmayar, a orar en todo momento y tener gozo y paz en medio de cualquier circunstancia. Miss Leslie, el tiempo es suyo.
Gracias, Moni. Bueno, aquí vamos a hacer un bosquejo así general, ¿verdad? No vamos a entrar en tanto detalle. Vemos cómo es su saludo. Él es, les puedo decir, el saludo es hola, ¿verdad? Porque podemos ver nosotros las cartas de Pablo. Pablo, por ejemplo, voy a abrir aquí al azar, voy a abrir Corintios. ¿No? Vamos a ver, Corintios, solo para que vean ustedes la comparación, ¿verdad? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hace unas introducciones muy solemnes. Por eso veíamos que son distintos con Pablo, ¿verdad? Y Santiago simplemente, hola, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el saludo. Reconoce a su hermano que es el Hijo de Dios, pero ya cuando él se fue, ¿qué tiempo desperdició ustedes? Me imagino yo que en la casa de haber tenido bullying, ¿verdad? Ay, ya va el santo, ay, ya va como a veces nos dicen a nosotros, ay, los aleluyas, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no lo dice, pero pertenecía a una familia de padre, madre, hermanos, y ustedes saben cómo es. Todos se atacan, todos se burlan, todo, ¿verdad? Eso vivió Jesús. Él vino a vivir 100% hombre a la tierra. Entonces, me encanta porque la traducción de siervo de Dios es esclavo, ¿verdad? El esclavo sabemos que no tiene derechos, no puede opinar, está sujeto a las órdenes de su amo, y así se consideró Santiago. Hay un dato que, entre todo lo que investigamos, me pareció curioso, un dato que en el año 35 fue cuando Pablo tiene la voz, ¿verdad? Del Señor y en el camino cuando va, es en el año 35. Y esta carta se calcula que está escrita en el año 45 al 50. Observemos que Pablo más o menos tiene 10 años en preparación, ustedes, antes de irse. Y similar fue Santiago, ¿verdad? Porque más o menos calculemos año 33, Jesús muere 33 y el año 45 empieza la carta. Tiene un año de preparación. ¿Y con quiénes los pudo haber tenido? Con los discípulos, los que vivieron y fueron testigos presenciales de los milagros de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo no lo dice la Biblia, pero yo digo, qué arrepentido haber estado Santiago, ¿verdad? Lo tuve conmigo, tal vez durmió con él en el mismo cuarto, las travesuras de hermanos y todo, y no vio, había una venda, como sucede hoy, ¿verdad? Que la gente, nosotros no entendemos por cómo la gente no ve quién es el autor de la vida, quién es nuestra fortaleza en los momentos de angustia. Es Jesucristo. Por eso les decía, si en cada país existiera una constitución y fuera la Biblia, seríamos potencias en el mundo, porque Él es perfecto, Él es sabio, Él sabe, conoce nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, este saludo de Santiago, resumido, hola, ¿verdad? Y sí hace el énfasis, ¿verdad? A las 12 tribus. Yo estaba viendo un mapa y ustedes, las 12 tribus fueron esparcidas en toda la costa del Mediterráneo, desde España, yo creo que hasta Marruecos. Pasa Italia, Grecia, Israel, me imagino Egipto, todo ese pedazo, todo. El mapa marca que ahí están esparcidos todos los judíos cristianos, porque la persecución es grande. ¿Qué implica eso? Ellos son pobres y la carta anima a los pobres, les da esperanza, es una carta de esperanza. Imagínense qué emoción sería, supongamos que en Egipto estuviera una colonia judía. Miren, viene una carta, ¿de dónde? De Jerusalén. Ay, leámosla, ¿qué dice? Y entonces, mire, la carta
yo les aconsejo, léanla de una sentada, como que ustedes están recibiendo la carta en ese momento y ustedes están pasando penas en un país que no es Guatemala y que no hay trabajo y que nos fuimos con lo que tal vez teníamos puesto, ¿verdad? Porque hay mucha pobreza, porque hubo hambruna, ¿verdad? Entonces, la situación es difícil. Habla de las pruebas ustedes. Las pruebas, ¿por qué a mí? Ay, porque a mí sí soy buena, ¿verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y siempre esas preguntas, ¿por qué a mí? Porque todo suceso que viene de parte de Dios va a aumentar nuestra fe. Nos va a enseñar el Señor en esta carta a confiar en Él. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo identificó Santiago? ¿Quién era su hermano? Identificó que era Dios, que era divino. Y lo que se perdió, ustedes, ni siquiera estuvo con los discípulos, ¿verdad? Porque él aparte, hasta después fue que entra al círculo y entró con toda la gana, ¿verdad? Como para que nosotras de hoy en adelante esta carta nos mueva el tapete. Ahorita que hemos estado estudiando, ustedes no se imaginan esa investigación. El Señor primero nos habla a nosotras, ¿verdad? Hemos descubierto tanta cosa. Ver ese sacrificio de Santiago por no negar a Cristo. Estaba viendo un comentario donde le decían, niegue a Cristo, niéguelo o se muere. Y no lo niego. Igual que Lutero, ¿verdad? No me retracto. Si alguien no ha visto la película de Lutero, mírenla. No se retractaron. Entonces lo llevan al pináculo del templo y lo tiran. Lolita dijo, ¿verdad? Que no murió. Y lo rematan con un garrote. Imagínense. Morir por Cristo. Qué privilegio, qué honor en el cielo para ellos, ¿verdad? Nosotras, cuando lleguemos, después que leamos la carta, yo creo que ustedes, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a querer ir a, Santiago, ¿dónde está? Es que acabo de escoger Santiago y yo sé qué hizo. Santiago, ¿dónde estás? Se cree que era algo chaparrito, dicen. Fíjense. Entonces, tal vez lo vamos a identificar porque hasta Pablo también decían que era bajo de estatura, ¿verdad? Y tal vez los vamos a identificar y les vamos a dar un abrazo a ustedes. Gracias, Pablo, por tus cartas, por enseñarnos, por repetirnos y repetirnos tanto. Y hoy en Santiago nos vuelven a repetir cosas que agradan a Dios, porque aquí van a ver ustedes repeticiones de tanto. Ya sabemos lo que vamos a leer, ustedes ya lo han leído, pero es el amor de Cristo para que no se nos olvide. Dios puede obrar. En el capítulo 1, ¿verdad? El versículo 4, completos y perfectos. Del hebreo también y del griego teleios, ¿verdad? Plenitud e integridad. Nos habla de sabiduría. La sabiduría, ustedes, el ejemplo en la Biblia, Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? La sabiduría, miren, me encanta que dice, pídanla al Señor y no pone condiciones. Entonces, hermanas, cada día pidan sabiduría para convivir con el ser humano y que la gente note la diferencia en nosotras, que es sabiduría divina, porque ojo, hay una sabiduría demoníaca, ¿verdad? Entonces, esa no, esa desechémosla, esa es la que provoca pleitos, envidias, crímenes, todo, no, es la sabiduría divina. Pidámoslas todos los días, cuando ustedes oren de ahora en adelante, miren, clasifiquémonos como el grupo rodillas de camello, así, de rodillas. Y yo, como les digo a mis alumnas, hoy en la noche tiren las pantuflas debajo de la cama para que mañana cuando se levanten las tengan que buscar, se arrodillen y de una vez se me quedan arrodilladas. Pablo, Santiago, ha de haber pasado horas orando para que se le haya llamado rodillas de camello, ha de haber tenido marcas en constante comunicación con el Padre, ¿verdad? Pidiendo sabiduría, pidiendo esa valentía, porque estos hombres son fueras de serie. Ellos fueron intrépidos, ustedes fueron atrevidos, fueron valientes y un vocabulario moderno, los Avengers de hoy, ¿verdad? Y nosotras, sigamos esos pasos, seamos atrevidas, seamos intrépidas, seamos valientes,
de hoy en adelante al que nos encontremos y al que se nos atraviese en el camino. Preguntémosle, si usted se muere hoy en la noche, ¿a dónde va? ¿Está seguro a dónde va? Esa pregunta es clásica, ¿verdad? También habla del hermano humilde o del pobre. A él me encanta que les da esperanza, ¿verdad? El pobre no está solo, ¿verdad? Habla de la tentación. Miren, mucha gente dice, ay, es que Dios permitió que yo cayera en el pecado, ¿verdad? Hay gente que dice así. Y no, Dios no tienta a nadie. Somos nosotras porque tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? Dios, nuestra luz, Él alumbra nuestro camino. Siguiente, Lolita, porfa. Estoy hablando así en general, ¿verdad? Y podemos ver ustedes, miren, cada tema, cada palabra, es lo que yo les decía, es como una perla. Podemos hacer una prédica del favoritismo. Excelente, teniendo 13 versículos de Santiago. Excelente. Llenamos 10 hojas en Word aquí. Podemos hacer otra de la fe con obras. Trabajos grandes, prédicas de la lengua ustedes. Imagínense que diéramos una prédica de la lengua. Wow, y ya lo vamos a tocar. La fe con obras, ¿verdad? O la fe sin obras. Bueno, si no hay fe, no hay obras, ¿verdad? Van de la mano. La sabiduría que viene de lo alto, la hipocresía, ¿verdad? Wow, juzgar a otros. ¿Por qué voy a señalar yo a alguien si con mi dedo señalo y 3 me señalan a mí, ¿verdad? El caso de la mujer pecadora, ¿verdad? Miren, me fascina cuando el Señor le dice, ni yo te condeno. No la regañó, no se hizo a un lado. Hoy, por ejemplo, hoy en Ceteca tuvimos una actividad y una maestra se disfrazó como de prostituta más o menos. Se puso una minifalda, un vestido de piedras, una peluca y lentes. Y ella era maestra, es teóloga, ¿verdad? Y entonces entró a la capilla donde estábamos y se fue a sentar y todas las señoras, ¿verdad? Una reunión de mujeres, ¿verdad? Entonces se sentó y todo el mundo la vio, pero nadie la fue a saludar. Entonces yo llegué, yo sabía quién era, ¿verdad? Entonces yo llegué a una mesa y les fui a decir a las señoras, disculpen, ¿ustedes saben quién es la señorita que acaba de entrar? Y me dijeron que no. No. Y entonces una de mis compañeras me dijo, mira, yo le voy a ir a hablar, le voy a dar la bienvenida porque nadie la conocía, ¿verdad? Y le fue a hablar y le dijo, buenos días, bienvenida, le dice, bienvenida, ¿cómo supiste de la invitación a la reunión? Entonces, lo vi en Facebook, le dijo, y me llamo María López. Ay, pues bienvenida, le dice, aquí estamos para servirte y todo, y se fue a sentar mi compañera. Y era su compañera también, pero no se dio cuenta por cómo iba vestida. Y cuando dicen, ¿verdad? Bueno, y en este momento la enseñanza por nuestra invitada. Y sube ustedes. Miren, había un silencio y ella les empieza a hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues yo vine aquí porque me dijeron que viniera a hablar, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero la enseñanza era, ¿cómo hacemos nosotros si llega a la iglesia una mujer así como ella llegó? Bueno, se cambió ropa a los 5 minutos, ¿verdad? Porque podía verla a alguien más. Este era solo servicio de mujeres. Pero que la mesa que tenía 10 personas no reconocieron a la maestra porque iba bien maquillada. Era solo un teatro, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿qué pasa si nosotros vemos en la iglesia que entra alguien así, sucio, con olor a licor, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí, miren, Santiago, ¿saben qué? Nos lleva a un ring de box. ¿Y saben qué? A todas nos van a sacar el aire en esta carta. ¿Y saben una cosa? No vamos a caer en el ring, vamos a caer al suelo, todavía 1 metro más abajo. Así va a ser esta carta. Porque el tema de esta carta es la madurez espiritual que cada una de los que estamos aquí vamos a tener. Porque esta carta va a bendecir vidas, va a hablar a nuestro corazón. Nos va a tocar, nos va a tocar.
Lolita, siguiente, porfa. Miren, otra perla, otras perlas para este collar que les digo. El afán. Vivir un día a la vez. No estresarnos. El estrés es la enfermedad del siglo, ¿no? La riqueza. Este es un tema bien controversial de la carta. No a mucha gente le gusta porque lo habla en el capítulo 1, como en el capítulo 5, lo vuelve a repetir porque él está viendo cómo es la situación. Hay pobreza en extremo. Miren, la pobreza que hay, por ejemplo, en la época de Esdras, ¿no? Esa pobreza que había en los pocos que se quedaron en Jerusalén, que tenían que vender a sus hijos para comer de esclavos. Allá había una miseria total. ¿Y a consecuencia de qué? De la desobediencia del pueblo. ¿Se recuerdan cuando hacían pactos con el Señor? El pacto abrahámico, el pacto con Moisés, el pacto de David. Todos los pactos los rompieron. Ningún ser humano puede cumplir los pactos, porque la humanidad no nos deja, ¿verdad? Pero tenemos a un Salvador que nos ama y nos acepta tal y como somos, ¿verdad? Habla de la paciencia. Uf, ustedes, la paciencia. Ay, 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 no sé cómo podemos evaluar la paciencia ahorita en el grupo, ¿verdad? ¿Tenemos paciencia nosotros? Yo probé la paciencia el año pasado cuando me quebré mi rodilla. En mi cama 2 meses, ¿verdad? ¡Wow! Resignada, respiraba hondo, ¿verdad? Porque estaba amarrada a la cama, ¿verdad? La verdad, confrontarnos a la verdad. ¿Cuántas veces podemos nosotros decir algo equivocadito o algo exagerado? Saben que la exageración es una mentira. Ay, tengo siglos de estarte esperando, ¿verdad? Estamos exagerando tanto. Es una mentira, ¿verdad? Entonces, la oración, esa oración yo desde niña, me recuerdo de la oración de Santiago, en la casa, siempre la dijeron que cuando yo tenía fiebre, cuando era niña, siempre la leía a mi mamá, siempre, cuando al ver ahorita el estudio otra vez, recordándome de mi casa, ¿verdad? De las oraciones de fe, en la casa, recordando que llamar a los ancianos, que lleguen a la casa. Miren, aquí les quiero contar algo y les quiero abrir mi corazón. Como me ha tocado dar clases, ¿verdad? La mayoría sabe que yo doy clases casi todos los días. Entonces, hay grupos de mujeres, ¿verdad? Entonces, esta semana el Señor, miren, no me ha llevado al ring ni al piso. Ha abierto hoyo en el piso y me ha llevado al sótano. Fuimos una vez con la mamá de Marina hace muchos años a orar por enfermas de cáncer a Alex. Y cuando llegamos, nos dijeron, la señora que trabajaba ahí, ¿verdad? Que nos había invitado, miren, pueden orar por las hermanas que están aquí en estas camitas, pero allá, a la distancia, ¿verdad? Ahí no vayan a ir a orar, esa señora huele mal. Bueno, ¿verdad? Y fuimos a orar, oramos por todas. Yo me recuerdo de la señora volteada, no le vimos su carita tapadita, pero con un olor ustedes. Yo nunca he vuelto a oler ese olor a muerte. En ese tiempo, yo no había estudiado todavía, no sabía nada, era ignorancia. Y cuando me toca esta semana ver esa lección, donde yo tengo que ir a donde me digan que vaya a orar, se me vino esa imagen. Y yo lloré. Porque ¿quién se le acercó a esa mujer? Se apestaba a muerte. Y entonces, una alumna que estaba yo contando esto, ella dijo, ¿me puedo compartir? Entonces ella contó. Yo tenía una amiga, quería mucho, me dijo, la quería mucho y tenía un cáncer terminal. Y yo llegué a visitarla. Cuando me paré en la puerta de su cuarto, dice que su amiga le dijo, no entres, porque huelo mal. No me importa, le dijo ella. No, no entres, huelo mal, apesto. No, le dijo. Y ella entró.
¿Y saben qué hizo? La abrazó, la besó, ese olor le debe haber entrado hasta los pulmones, pero ella hizo lo que nosotros tenemos que hacer de hoy en adelante. Esta semana yo aprendí eso. Mi ignorancia ignoró a una mujer que tal vez nadie iba a orar por ella por el mal olor. Porque, ay no, ¿verdad? Así somos humanas. Viene el otro tema de la restauración. Y ahí, miren, me pega, le decía el comentario a Marina, el de ese último versículo de Santiago 6. Aquellas amigas o amigos que teníamos en la iglesia y que se fueron al mundo, es para ellos. No los dejemos. No, miren, yo ahorita mandé invitaciones a cuanta persona pude. Yo las animo que para la otra semana, yo mandé hoy a católicos, a toda religión que encontraba en WhatsApp. De verdad es que como no deja que uno comparta tanto, de uno en uno casi iba. Pero nosotros, al hacer que alguien regrese, estamos salvando una vida. Ese valor no hay precio para la vida humana. Esta carta, ustedes, nos saca al aire, nos hincha el ojo, nos vuela un diente. Así está la carta. Es una riqueza esta carta. Siguiente, Lolita. Bueno, y esa es la pequeña introducción del día de hoy. Espero que yo las animo a que lean la carta de corrido. Y les quiero cantar una canción. Les quiero cantar una canción que yo la cantaba con mis alumnos. No sé si todavía Scarlett y Marina oyeron esa canción, no me acuerdo. La canción dice, ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Como quedó grabado, ojalá que graben la cancioncita. ¿Saben para qué sirve esas preguntas? Para investigar la carta. ¿Quién es Santiago? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿Y por qué? Y la aplicación, ahorita nos toca con lupa. Subrayen el primer capítulo, porque la otra semana es el primer capítulo. Subrayen lo que les parezca importantísimo. Busquen el diccionario si no entienden la palabra. Busquen referencias, pero que el otro miércoles ustedes participen con sus comentarios. Me llamó la atención tal cosa, me llamó la atención otra. Y me cuentan si nos vemos todas en el ring. No en el ring, en el piso, porque al piso, ahí van a ver que al piso vamos a ir a parar. Así que Dios las bendiga a todas. Gracias. No sé si quieren comentar algo, porque nos habló un poquito la carta, ¿verdad? Algo que quieran mencionar, alguien que quiera compartir algo. Solo debieras de repetir, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hoy invité a mi sobrino.